La muerte de Viking y Regio Clown, dos jóvenes músicos colombianos que soñaban con conquistar escenarios en México, parecía destinada a quedar en el silencio de la impunidad. Pero lo que nadie esperaba es que un operativo diseñado en la sombra por Omar García Harfuch terminaría por atrapar al sicario que ejecutó la orden. ¿Cómo se planea una operación así? ¿Qué secretos salieron a la luz? Quédate, porque lo que descubrirás hoy no es solo un arresto, es el retrato de cómo opera un cártel y cómo la justicia puede, aunque sea por un instante, alcanzarlo. Los investigadores descubrieron que la historia detrás del asesinato de los músicos era mucho más oscura de lo que parecía en un principio. Viking y Regio Clown habían llegado a México persiguiendo un sueño artístico, pero pronto fueron absorbidos por un ambiente donde la música y el crimen organizado se entrelazan de formas invisibles. Testigos señalaron que habían aceptado apoyos económicos de intermediarios ligados a la familia michoacana, bajo la promesa de impulsar sus presentaciones y abrirles espacio en escenarios importantes. Ese aparente patrocinio fue en realidad el inicio de una deuda imposible de saldar. La lógica del cártel era simple y aterradora. El dinero nunca se presta sin condiciones, y cada peso debe devolverse multiplicado en obediencia, favores o silencio. Cuando los músicos no pudieron cubrir la cuota exigida, la respuesta fue fulminante. No se trataba de simples artistas en problemas económicos. Para el grupo criminal, se habían convertido en un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando alguien intenta desafiar o incumplir un compromiso con ellos. La ejecución no solo castigaba a dos jóvenes, sino que enviaba un mensaje brutal al resto de la comunidad artística inmigrante. Detrás de esta deuda también surge una pregunta inquietante. ¿Realmente era un adeudo legítimo o todo fue una trampa cuidadosamente tendida? No sería la primera vez que un cártel ofrece apoyos, sabiendo que las víctimas jamás podrán liquidarlos. De esa forma, crean un círculo de dependencia y sometimiento que se convierte en una sentencia de muerte para quienes no cumplen. Esta hipótesis abrió una línea de investigación aún más delicada. ¿Eran Viking y Regio Clown simples deudores o fueron víctimas seleccionadas para dar una lección pública? Lo cierto es que el caso mostró la enorme vulnerabilidad de los artistas extranjeros en México, muchos de ellos sin redes de protección, expuestos a ofertas engañosas y sin la capacidad de enfrentarse a organizaciones criminales con poder territorial. En este escenario, la muerte de los músicos no solo se entiende como un ajuste de cuentas, sino como una pieza dentro del ajedrez de control de la familia michoacana. Un recordatorio de que, en su lógica, la cultura, la juventud y hasta la música pueden ser utilizadas como herramientas de intimidación. Cuando la noticia del asesinato de los músicos colombianos comenzó a recorrer medios nacionales e internacionales, Omar García Harfuch comprendió que no se trataba de un caso aislado. La presión política y social exigía resultados, pero Harfuch sabía que un operativo improvisado podía ser contraproducente. Por eso, en lugar de optar por la fuerza bruta, decidió activar una célula de inteligencia especializada, conformada por analistas expertos en interceptación de comunicaciones, agentes encubiertos y técnicos en seguimiento digital. El objetivo era claro: identificar al ejecutor directo y reconstruir la cadena de mando que lo había llevado hasta las víctimas. La estrategia comenzó con el monitoreo de llamadas telefónicas y mensajería encriptada. Cada conversación rastreada era una pieza de un rompecabezas que, poco a poco, revelaba movimientos sospechosos en zonas controladas por la familia michoacana. Al mismo tiempo, se siguieron huellas financieras, pagos en efectivo, transferencias pequeñas y compras anómalas que delataban la movilidad del sicario. La red de inteligencia no dejaba nada al azar. Incluso los sistemas de videovigilancia en carreteras y casetas de peaje fueron utilizados para rastrear sus desplazamientos, identificando vehículos con placas clonadas y rutas repetidas que señalaban un patrón de escape. Con cada paso,
El perfil del sicario se hacía más claro. Un hombre entrenado para moverse sin dejar rastro, acostumbrado a esconderse en casas de seguridad, cambiar de identidad y desaparecer en cuestión de horas. Este tipo de criminal no podía ser enfrentado en un operativo convencional, porque cualquier movimiento en falso significaba perderlo para siempre. Por eso, la instrucción de Harfuch fue precisa: no actuar hasta estar completamente seguros de su ubicación y rutinas. La paciencia era el arma más poderosa que tenían. El momento más crítico de esta fase fue cuando detectaron al sospechoso en un poblado del Estado de México. Muchos en el equipo pedían intervenir de inmediato, pero Harfuch insistió en esperar. Él sabía que apresurarse podía desencadenar un enfrentamiento armado, o, peor aún, alertar a la familia michoacana de que estaban siendo vigilados. Esa frialdad y disciplina en la espera marcaron la diferencia. La operación no se trataba solo de detener a un hombre, sino de demostrar que la inteligencia bien aplicada podía vencer incluso al criminal más escurridizo. El operativo comenzó con la fase más delicada, la localización exacta del sicario. Después de semanas de rastreo, las investigaciones lo situaron en una casa de seguridad en las afueras de Toluca, una zona aparentemente tranquila, pero que en realidad servía como escondite para criminales de alto perfil. La vivienda no tenía lujos, pero sí estaba diseñada para resistir cateos rápidos, puertas reforzadas, cámaras improvisadas y rutas de escape planeadas. Ese hallazgo confirmó que estaban tras la persona correcta. Una vez confirmado el punto, vino la infiltración silenciosa. Agentes encubiertos, disfrazados de repartidores de comida, trabajadores de servicios e incluso vecinos curiosos, comenzaron a moverse alrededor de la casa. No entraban de golpe, se limitaban a observar, medir tiempos, registrar entradas y salidas. Era una vigilancia quirúrgica donde cada movimiento debía parecer natural. Cualquier gesto sospechoso podía delatar que algo se estaba cocinando. La paciencia, una vez más, se convirtió en el recurso más valioso del operativo. El tercer paso fue cerrar el círculo con tecnología de última generación. Drones no tripulados comenzaron a sobrevolar discretamente la zona, equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos. Desde un centro de mando improvisado, Harfuch y su equipo analizaban cada imagen en tiempo real. Cada vez que el sicario se asomaba, se movía por la calle o recibía visitas, quedaba registrado. El cerco se iba apretando poco a poco, como una trampa invisible que él no podía detectar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegó la señal esperada. El sicario intentó salir de la casa en una camioneta oscura, con un arma escondida bajo la ropa. Fue en ese instante cuando el comando especial recibió luz verde. En cuestión de segundos, vehículos oficiales bloquearon la salida mientras un grupo táctico lo rodeaba. La acción fue fulminante. Sin disparar una sola bala, lograron inmovilizarlo, neutralizar cualquier resistencia y trasladarlo bajo un esquema de máxima seguridad. Fue una operación limpia, precisa y digna de manual, donde cada segundo contaba y un solo error habría significado el fracaso total. Y ahora te pregunto, ¿puedes imaginar el nivel de coordinación y sangre fría que se necesita para ejecutar un arresto así sin que se dispare una sola bala? El momento más esperado del operativo llegó en la sala de interrogatorios. Al principio, el sicario se mostró frío, calculador y hermético, como si nada pudiera quebrar su silencio. Sin embargo, la presión psicológica y la contundencia de las pruebas reunidas por el equipo de Harfuch comenzaron a derribar su muro de resistencia. Finalmente, confesó lo que muchos ya sospechaban. La orden había llegado directamente de los mandos de la familia michoacana. No fue un crimen improvisado ni un ajuste personal. Se trató de una ejecución planificada como un mensaje de poder. El testimonio reveló un detalle escalofriante. Dentro de la estructura criminal,
los jóvenes músicos habían sido clasificados como incobrables. Ese término, aparentemente administrativo, escondía una sentencia de muerte. Para el cártel no eran personas con sueños y talento, sino simples deudores que no habían cumplido con sus compromisos. El castigo era ejemplar: eliminarlos para que nadie más osara incumplir una deuda, sin importar cuán pequeña o injusta fuera. Lo que estremeció a las autoridades no fue solo el crimen en sí, sino la lógica detrás de él. El asesinato de B-King y Regio Clown no buscaba resolver un problema económico, sino generar terror colectivo. El mensaje era claro: la familia michoacana no perdona, y cualquiera que caiga en sus redes debe pagar, ya sea con dinero o con la vida. Esta revelación encendió alarmas en los altos mandos de seguridad, pues demostraba que el cártel estaba usando la violencia como herramienta de control social más allá de los negocios tradicionales. El interrogatorio dejó en evidencia una verdad dolorosa: los músicos no murieron porque fueran un peligro para el cártel, sino porque su muerte podía servir como ejemplo. En ese instante, el caso dejó de ser solo una tragedia artística y se transformó en una radiografía brutal de cómo funciona el poder criminal en México. El arresto del sicario fue un triunfo táctico, pero no la victoria final. La familia michoacana sigue operando, enviando mensajes de terror para mantener su poder. Lo que Harfuch demostró es que la inteligencia y la estrategia pueden abrir una rendija en la oscuridad. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad.